Lucas 2:21 dice así: Cumplidos los 8 días para circuncidar al niño, Jesús habla, le pusieron por nombre Jesús, el cual había sido puesto por el ángel antes de que fuese concebido. Una hoja atrás en tu Biblia vas a encontrar el anunciamiento del ángel y que le dice pondrás su nombre Jesús. Y cuando se cumplieron los días de la purificación de ellos, conforme a la ley de Moisés, le trajeron a Jerusalén para presentarle al Señor. Como está escrito en la ley del Señor, todo varón que abriere la matriz será llamado santo al Señor. Y para ofrecer, conforme a lo que se dice en la ley, un par de tórtolas o 2 palominos. Y he aquí, había en Jerusalén un hombre llamado Simeón, y este hombre, justo y piadoso, esperaba la consolación de Israel, y el Espíritu Santo estaba sobre él. Y le había sido revelado por el Espíritu Santo que no vería muerte antes de que viese al ungido del Señor. Y movido por el Espíritu, vino al templo, y cuando los padres del niño Jesús lo trajeron al templo para hacer por él conforme al rito de la ley, él le tomó en sus brazos y bendijo diciendo: Ahora, Señor, despides a tu siervo en paz, conforme a tu palabra, porque han visto mis ojos tu salvación, la cual has preparado en presencia de todos los pueblos, luz para revelación a los gentiles y gloria de tu pueblo Israel. Y José y su madre estaban maravillados de todo lo que se decía de él, y los bendijo Simeón, y dijo a su madre María: He aquí, este está puesto para caída y para levantamiento de muchos en Israel, y para señal que será contradicha. Y una espada traspasará tu misma alma, para que sean revelados los pensamientos de muchos corazones. Estaban también allí Ana, profetisa, hija de Fanuel, de la tribu de Aser, de edad muy avanzada, pues había vivido con su marido 7 años desde su virginidad, y era viuda hacía 84 años, y no se apartaba del templo, sirviendo de noche y de día con ayunos y oraciones. Esta, presentándose en la misma hora, daba gracias a Dios y hablaba del niño a todos los que esperaban la redención en Jerusalén. Hermanos, esta semana que pasó, como tenemos costumbre, la mayoría de nosotros, calculo, volví a los evangelios para poder repasar los eventos de la Navidad, ¿no? Toda la historia del anunciamiento, María, José, Juan el Bautista, esa preciosa historia narrada en los evangelios en distintas formas, con más o menos detalle, el mismo nacimiento, los pastores, los ángeles dándole este anuncio a los pastores, esos sabios de Oriente, ¿no? Esos magos, astrólogos reales que visitaron al niño, toda esa historia que conocemos. Y también esto que acabamos de leer, y mi corazón se iba a este pasaje para poder compartírselos en esta mañana, y meditaba en esto que acabamos de leer, ¿no? Que acabamos de leer recién. El Señor es llevado al templo, dice ahí 8 días. Hay algo ahí que por ahí puede pasar desapercibido, pero que es importante entenderlo. Dice el versículo 21, cumplido los 8 días para circuncidar al niño, o sea, recién tenía 8 días cuando fueron al templo, le pusieron por nombre Jesús, se lo nombró, se le daba el nombre en ese momento, el cual había sido puesto por el ángel antes de que fuese concebido, y salta directamente al versículo 22 y dice: y cuando se cumplieron los días de la purificación de ellos. Bueno, ahí pasan un montón de días, no es el mismo día, no es el día 8 del niño Jesús. Este pasaje en esos primeros versículos describe una serie de rituales judíos que Jesús, a pesar de ser un bebé, iba a cumplir. Jesús cumplió la ley, y entonces desde su niñez iba a cumplir, sus padres iban a cumplir estos rituales que estaban en la ley, que podríamos referenciar a dónde se encuentra cada uno de ellos, pero no eran más de uno, ¿no? Más de un ritual. El ritual más obvio es el del 8º día. Jesucristo iba a ser circuncidado para cumplir con la ley de Moisés en ese caso. Después había otro ritual que tenía que ver con la purificación de María,
y dice ellos, ¿no? Pero la que tenía que ser purificada era María. No necesariamente de sus pecados, aunque había una ofrenda también para los pecados, pero no necesariamente de sus pecados, sino que era una purificación de su ritual por haber tenido su hijo, ¿no? 40 días después iba a pasar por esa purificación. Tenía que llevar una ofrenda. La ofrenda que está estipulada en la ley dice que tenía que ser debían llevar un cordero para el holocausto, pero si no les alcanzaba, si eran pobres, que es este el caso, podían llevar 2 tórtolas o 2 palominos, que era lo que estaban llevando. Y el tercer ritual que se ve en esos 2 primeros versículos es la presentación de Jesús. El Antiguo Testamento, la ley de Moisés decía que cualquier hijo que abriera la matriz de la madre, el primer hijo varón, iba a ser presentado ante Dios y iba a ser para Dios. Y de ahí salían aquellos que iban a servir. Luego, tiempo después, Dios estipula que la ley de los levitas, la tribu de los levitas iba a encargar del sacerdocio, y entonces el primer hijo era presentado al Señor, pero también porque le pertenecía, según la palabra de Dios, pero también iba a ser redimido en ese momento con una ofrenda que seguramente, bueno, no está específico ahí, pero que ellos cubrieron en ese momento. Entonces, lo que vemos ahí es que pasaron un montón de cosas y también pasaron un montón de días. No es el día 8 del niño Jesús solamente. Arranca en el día 8, pero entre los primeros 2 versículos ellos se quedaron en Jerusalén bastante tiempo y pasaron bastantes cosas: la circuncisión, la purificación, la presentación del primogénito y también la redención implícita en esa presentación que se hacía en ese lugar. Y ahí aparece en esta historia estas 2 personas que se mencionan, Simeón y Ana. Y el simple hecho de poder pensar en ellos y ver cómo los describe la palabra de Dios va a ser de bendición para nosotros para meditar. Y la meditación en esta mañana tiene que ver con esto. Esta es la historia continuada de la Navidad, la historia que continúa a la Navidad. El nacimiento de Jesús, poco tiempo después van al templo, unos días después, y en el templo pasan estas cosas. Y se encuentran con estas personas. El primero que aparece es Simeón. Y vamos a describir y explicar las características o lo que dice la palabra de Dios de tanto de Simeón como Ana, y yo quiero que cada uno de nosotros, o por lo menos yo hice eso cuando lo estaba leyendo, podamos meditar sobre estas características para poder pensar si son características en nosotros y si nos parecemos o no nos parecemos, y ponerlas por delante como motivos de oración, como cosas que quisiéramos decir. Es interesante cuando habla de Simeón, dice lo siguiente: he aquí había en Jerusalén un hombre llamado Simeón. No tiene ningún título Simeón. Es interesante eso, porque después se describe un carácter de Simeón, se describe un montón de características de Simeón que son más que importantes. Sin embargo, se lo presenta como simplemente un hombre. Aquí había un hombre. ¿Quién era Simeón? Bueno, no sé. No se habla de él ni siquiera como profeta, aunque a Ana se le dice profetisa. No se habla de él como un sacerdote. Había mucha gente que circulaba en el templo. No se dice de él que estaba en ese momento oficiando un rol en particular. ¿Sería de los levitas? ¿No lo sería? No se sabe. Y qué hermoso que es esto, hermanos. El hecho de que el carácter sea mayor que el título. Acá hay 2 posibilidades. O Simeón es un don nadie, para mí poco probable, o su carácter, sus características que Dios dejó escritas en este relato bíblico eran tan elocuentes que eran más importantes que su rol, que eran más importantes que su título. Qué importante que es esto, hermanos. Nos encontramos con un hombre que está ahí, que tiene un montón de características que vamos a repasar. Las características de él, su carácter, su forma de actuar, su forma de vivir, eran más importantes que cualquier título. Y tiene que ser así, hermanos, también en nosotros. Tiene que ser así, hermanos, en nosotros. El hecho de tener un rol dentro de la congregación, o el hecho de tener, o el simple hecho de llamarnos cristianos, tiene que ser un escalón menor del ruido que hacen nuestras buenas obras, nuestras acciones. Se dice de Simeón lo siguiente: que él era justo, que él era justo. Esto significa que
Era justo, tiene que ver con el cumplimiento de los deberes hacia Dios y hacia los hombres. Ambas cosas, ambas cosas. Denota rectitud, un estado de ser recto, de tener una conducta recta, que se juzga en base a lo que Dios dice. Esto es lo que significa justo. Justo significa que él está delante de Dios, entiende lo que Dios... No es perfecto, ¿eh? Simeón no fue perfecto, perfecto no hay ninguno entre nosotros. Pero sí fue justo, dice la palabra. Y qué importante que no lo diga él, diga, yo soy justo, ¿no? Sino que es Dios quien está diciendo que Simeón era un hombre justo, era recto. Él se juzgaba en forma... en base a la palabra de Dios, a la doctrina de Dios, a lo que Dios quería, las normas de Dios, pero también aplicaba eso a las normas humanas. Es decir, se decía de él que era una persona que se manejaba con justicia, pero no con la justicia común de este mundo, sino con la justicia de Dios. Era piadoso, era piadoso. Ser piadoso significa, resumidamente, tener conciencia de la presencia de Dios. Él tenía conciencia de la presencia de Dios y tenía conciencia de las demandas de Dios. Alguien dijo que es la perfecta unión entre temor y amor, entre temer a Dios y amar a Dios. Y esto es ser piadoso. Él era una persona que era devota, que buscaba a Dios. Era una persona que entendía lo que Dios quería, lo máximo que podía él entender en ese momento. Me pregunto cuánto entendía. Me gustaría tomar un café con él para sorprenderme de que quizás entendiera más que nosotros que tenemos el libro completo. O quizás no, tuviera cierta oscuridad en ciertos aspectos, ¿no? Yo creo que él conoció a Jesús en ese momento. Mi mayor pregunta para Simeón sería, ¿qué esperás que pase con este niño? No sabemos cuánto más vivió, probablemente no sé, no mucho más. No sé si llegó a ver la muerte de Jesús, no lo dice la Biblia. Pero ¿qué esperaba? Porque la mayoría de los israelitas esperaba otro tipo de redentor. Entonces él llegó a ver el niño y a mí me gustaría preguntarle, Simeón, ¿qué esperabas? ¿Qué era era esto lo que esperabas o era otra cosa? No tengo ni idea. Pero él tenía conciencia de la presencia de Dios y de las demandas de Dios. Qué hermosas características, hermanos. Un hombre, simplemente un hombre, pero que sus características eran mayores que cualquier título que pudiera tener porque ni siquiera quedó escrito. Hay una característica fundamental. Él esperaba la consolación de Israel. ¿Qué esperaba? Esperaba al Mesías. Esto es lo que significa. Hay profecías, puntualmente podríamos referenciar algunas profecías de Isaías 40, demás que hablan de la consolación futura de Israel. Y él estaba esperando esto. Él estaba esperando esto. Él era una persona que no estaba distraído con otras cosas, sino que él estaba enfocado esperando esto. Era justo, era temeroso de Dios, era piadoso y estaba esperando la consolación de Israel. Estaba esperando al Mesías. Estaba esperando este momento que Dios le regaló. Y se dice algo interesantísimo sobre él. 3 veces se nombra al Espíritu Santo en los primeros versículos sobre él. 3 veces se nombra con respecto a Simeón. Dice que era justo, piadoso, esperaba la consolación y el Espíritu Santo estaba sobre él, versículo 25. Después dice que le había sido revelado por el Espíritu Santo y había sido movido por el Espíritu Santo. Es llamativo porque todavía Pentecostés no había ocurrido. Todavía no había sido derramado el Espíritu Santo sobre todos los creyentes. Todavía no estaba esa promesa que Dios había dado. El bebé había recién nacido, no había enviado el Consolador porque se había ido Jesucristo. Entonces, la aparición del Espíritu Santo sobre las personas era que descendía el Espíritu Santo sobre las personas, sobre momentos. Hay muy pocos personajes de la Biblia, se dice que el Espíritu Santo estaba en él o con él, ¿no? Y este es uno de ellos. Realmente es una persona admirable para la época en la cual estaba viviendo. El Espíritu Santo estaba sobre él, no estaba sobre todos, ¿eh? No es como hoy que nosotros creemos y el Espíritu Santo viene a morar a nosotros, como nos enseña el Nuevo Testamento, y que es el adelanto de nuestra futura redención. No pasa por ahí, que nos aconseja, que nos acompaña. En esa época no. Por eso se menciona específicamente. El Espíritu Santo estaba sobre él. No solo eso, sino que él tenía revelaciones del Espíritu Santo. Es decir, el Espíritu Santo le hablaba a él y podía él recibir estas revelaciones. Le había sido revelado por el Espíritu Santo
que no iba a venir, que no iba a haber muerte, que no iba a morir antes de que viera al ungido del Señor, antes de este momento que acabamos de leer. Y no solo eso, sino que era guiado por el Espíritu Santo de Dios, era movido, dice, por el Espíritu Santo vino al templo, vino al templo. ¿Cuántas características, no? ¿Cuántas características para repasarlas y ponernos a pensar y decir, mi título, mi rol es más importante que mi testimonio, o mi testimonio es tan fuerte que alguien te pregunta, ¿por qué sos así? Que alguien pregunte y dice, este algo tiene, este es distinto. Qué importante eso, qué importante ser justos, hermanos. Ser justos delante de Dios, entender la justicia de Dios para con uno mismo, pero ser justos para con los demás. Qué importante ser piadosos, sensibles a lo que Dios quiere, para ponerlo por obra, devotos de Dios. Qué importante es poder estar esperando aquello que Dios tiene para nosotros y qué importante es que el Espíritu Santo sea evidente en nuestra vida. El Espíritu Santo está en la vida de los creyentes hoy, pero muchas veces puede estar tan apagado y tan en un rincón en nuestra vida que no hay evidencias de que el Espíritu Santo está sobre nosotros, no hay evidencia de que tenemos revelación del Espíritu Santo y no hay evidencia que el Espíritu Santo nos guía. Por el contrario, nos manejamos como queremos, no tenemos revelación de parte de Dios y no se nota que el Espíritu Santo está en nosotros. Por eso decía, son características admirables, son características para ponernos a pensar y decir, Señor, yo quiero esto, quiero estas características. Después se nos habla de la otra persona que se presenta ahí, Ana. Se dice que, saltamos al versículo 36, estaba también allí Ana, profetisa, hija de Fanuel de la tribu de Aser, de edad muy avanzada, pues había vivido con su marido 7 años de su virginidad. Probablemente se haya casado joven, si podríamos decir que quizás se casó a los 13, a los 15, para hacer una cuenta bajita, más 7 años que estuvo casada, más todos los años que estuvo viuda, pasaba a los 100, ¿no? La cuenta da más que 100. Era profetisa y era viuda joven. Se le menciona al padre, pero no se le menciona si tenía hijos. No lo dice la palabra de Dios. Quizás tenía hijos, quizás no tenía hijos. Con una característica también, un par de características asombrables, que dice versículo 37, era viuda hace 84 años y no se apartaba del templo, sirviendo de noche y de día con ayunos y oraciones. Esta, presentándose en la misma hora, daba gracias a Dios y hablaba del niño a todos los que esperaban la redención en Jerusalén, que era el lugar donde estaban. Si nosotros unimos estas dos historias y resaltamos algunas de las características que tienen en común, una de las primeras cosas que vamos a notar es que ambos tienen edad avanzada. De Simeón no se nos dice la edad, no podemos hacer ni siquiera una cuenta estimativa, pero el hecho de que Dios le haya prometido que lo vería antes de morir es probable que porque estuviera en una edad avanzada. Y que él dijera este cántico de Simeón, como se llama, que él dice, mis ojos vieron y ya me puedo ir en paz, ya puedo morir en paz porque mis ojos vieron la redención de Israel. Ambos en edad avanzada. Qué importante es esto, hermano. La edad de jubilación no es jubilación para ninguna de estas cosas que acabamos de ver. No es jubilación para una vida de piedad. No es jubilación para una vida de devoción. No es jubilación para una vida de temor de Dios. No hay jubilación para el servicio, aunque seguramente quizás hayan cambios en nuestra vida por la edad, por las capacidades, por las posibilidades, por los dolores, por las enfermedades, las distintas cosas. Pero no hay jubilación para el servicio. No hay un momento que yo digo, bueno, me jubilé, cierro y ya no sirvo más a Dios porque llegué a otra edad. No, hermanos, no hay jubilación para ninguna de estas cosas. Edades avanzadas. No hay jubilación para estar en el templo como estaba Ana y servir en oración, con ayunos y oraciones, y hablando del niño a todos los que esperan. No hay jubilación de ninguna de estas cosas. Qué importante que es, ¿no? Una sociedad que quizás descarta a los viejos, descarta una edad. Dios nos está diciendo, aún en la vejez, aún en esta edad, hay posibilidad para todas estas cosas, para cultivar estas virtudes delante de Dios
Y para servirle con devoción, con fervor, con ganas, en lo que puedo. No es lo mismo una edad que otra, claramente, en las posibilidades, pero sí tener un espíritu como el que tenía Ana y como el que tenía Simeón. Qué importante es, hermanos, esto. Ambos dos estaban alineados con los planes de Dios. Qué importante que es esto. Estaban en el lugar correcto, en el momento correcto. En el lugar correcto y en el momento correcto. De Simeón se nos dice, movido por el Espíritu Santo vino al templo. Y de Ana se dice, presentándose en la misma hora. Presentándose en la misma hora. Qué distinto es a Adán en el jardín del Edén cuando el Señor le dice, Jehová, Dios llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás tú? Estaba en otro lado, no donde tenía que estar. Lo mismo que Tomás, ¿se acuerdan? Tomás el incrédulo. Dice Tomás, pero Tomás, uno de los 12, llamado el Dídimo, no estaba con ellos cuando Jesús vino. Qué importante que es esto, hermanos. Qué importante que es estar en el lugar correcto, en el momento correcto. Qué importante que es esto, es fundamental. Movido por el Espíritu Santo de Dios, guiado por Dios para estar en el lugar correcto, en ese correcto. Ambos estaban esperando al Señor y mientras tanto sirviéndoles. Por supuesto que no alcanza el simple hecho de estar en esta mañana sentado en este lugar. No es condición suficiente, pero sí es condición necesaria, hermano. Estar en la casa de Dios cuando hay que estar en la casa de Dios. Estar en la presencia de Dios cuando hay que estar en la presencia de Dios. Buscarlo, estar delante de Él. Buscar la congregación. Buscar estar reunidos. No alcanza, decía, no es suficiente porque no solamente estaban en el lugar correcto, en el momento correcto, sino que tuvieron la percepción espiritual para poder ver a Cristo. Yo buscaba, mi cabeza trataba de imaginarse el templo en esas épocas y tratar de imaginarme cómo era. No, está alejadísimo. Vieron que, bueno, las iglesias, en general las iglesias católicas o algunas luteranas por ahí, están abiertas todo el día y uno puede pasar, entrar, sentarse y orar. En algunos lugares la arquitectura es maravillosa y uno la puede mirar y demás. No era esto el templo, no era un lugar donde vos entrabas, estaba como calladito, en silencio, tranquilo, donde te podías sentar y orar y nada más, y había uno que otro sueltito ahí. No, no es una cuestión de que eran los únicos que estaban para recibir a Jesús. En tiempos normales pasaban miles de personas diariamente por el templo. El templo tenía muchos lugares, incluso tenía lugares para, como si fuera un salón de uso múltiple, lugares para multitudes. Y pasaban miles, dicen los que estiman números, alrededor de 10.000 personas diariamente por el templo cuando no era época festiva. Ahora, cuando era época festiva, el número se va a los 100.000, a probablemente millones. Flavio Josefo, un historiador, dice que hizo cifras de sacrificios de Pascua, y escuchen bien esto, dice, en su historia dice que en una ocasión en Pascua se habían sacrificado 256.000 corderos. Si se sacrificaron en una Pascua 256.000 corderos, ¿cuántas personas habría presentes? No era cada uno llevaba su corderito. Millones. Entonces, ¿por qué traigo esto? ¿Y por qué esto es importante, hermanos? Porque había un montón de otras personas, pero la Biblia refleja a estos dos que estaban realmente alineados con que lo que tenían enfrente no era un bebé más. Con lo que tenían enfrente no eran dos padres más. Que lo que tenían enfrente era algo distinto. Tenían una sensibilidad distinta de parte de Dios. Distinta de parte de Dios. Tuvieron una percepción espiritual para poder verlo. Tuvieron una percepción espiritual para poder verlo. Y yo hacía la cuenta y decía, ¿cuántas veces yo soy parte de la multitud ciega? ¿Cuántas veces, hermanos, cada uno de nosotros podemos estar en la casa de Dios, escuchar la palabra de Dios, cantar las canciones de Dios, pero a nosotros no nos pasa absolutamente nada? No nos pasa absolutamente nada. Decimos que tenemos un encuentro con el Rey de Reyes y Señor de Señores cada mañana en nuestro devocional, pero salimos exactamente igual, apenas habiendo, no sé, pensado algo al respecto o simplemente memorizando algo. Ninguna de esas cosas está mal, pero no son suficientes. No está mal ir al templo, no está mal venir a la iglesia, pero podemos ir al templo, venir a la iglesia, tener nuestro devocional, incluso servir a Dios y no tener esta percepción fina de darnos cuenta frente a quién estamos.
y salir transformados de ese encuentro. Y yo no quiero en esta mañana señalarlos con el dedo. Dicen que cuando señalas con uno hay 4 que te señalan a vos, ¿no? Sino reflexionar. Yo reflexionaba en esto y pensaba, Señor, ¿cuántas veces voy al templo, no? ¿Cuántas veces voy a tu casa? ¿Cuántas veces voy por rutina? ¿Cuántas veces voy por religión? ¿Cuántas veces incluso me siento a hacer el devocional? Leo mecánicamente, aprendo, tomo notas, consulto otros materiales. Sin embargo, parece que Jesús, María y José pasan frente a mí y como si no fuera nadie. No tengo esta percepción espiritual para poder verlo. Ellos tenían esta percepción espiritual y esto es fundamental para la vida de fe que nosotros decimos llevar. Tener esta percepción de poder tener un verdadero encuentro con Él. La primera vez para salvación, pero cada día, hermano, cada día para transformación de nuestra alma. Ellos tuvieron esta percepción y tuvieron la bendición de poder ver al niño Jesús con los ojos. Siempre es lindo un bebé, ¿no? A mí me da miedo agarrar los bebés cuando son muy chiquitos. Espero que tengan un poco más de edad. Pero cuando son chiquitos y te lo encajan y lo agarrás. Excepto las mías que las agarré del minuto 1, el resto me dan terror de agarrarlos. Parece que se fuera a romper. Pero ¿qué habrá sido tener al Rey de Reyes y Señor de Señores a UPA? Glorificar y bendecir a Dios. Profetizar, en el caso de Simeón no lo vamos a cubrir, pero sí profetizar lo que profetizó a María. Y irnos a dormir en paz. Yo me imagino que esto fue, esta es simplemente una imaginación, una conjetura, pero digo, debe haber sido lo último que le pasó a Simeón por la cabeza antes de dar su último respiro, ¿no? Dice, yo vi a Jesús, y se durmió, y se murió. Dios cumplió su promesa. Hermanos, no sé cómo va a ser el año que comienza. Hay cosas que no las sabemos, ¿no? No sabemos si Dios realmente va a dar lo que nosotros estamos pidiendo. Aquello que no escribió, aquello que no está escrito con claridad, aquello que nosotros estamos pidiendo, no sabemos qué es lo que va a hacer Dios. Tampoco sabemos el tiempo de sus promesas. Segunda Pedro dice, el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente. Las promesas de Dios tienen su tiempo de cumplimiento, incluso aquellas que están escritas. Pero yo quisiera alentarnos a poder comenzar el año como estos, esperando en el Señor, esperando la consolación, esperando en las promesas del Señor, volviendo a pasar por la mente aquellas promesas del Señor que están escritas, la promesa de su perdón y de su salvación, la promesa de su presencia, yo estoy con vosotros todos los días, la promesa de su provisión diaria, vuestro Padre Celestial sabe de qué cosas tenés necesidad, la promesa de su obra en nosotros, el que comenzó en vosotros la buena obra la perfeccionará, la promesa de su venida, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Hermanos, alentemos nuestro corazón y digamos, Señor, yo quiero ser como Simeón y quiero ser como Ana, que están con su lámpara encendida, esperando tus promesas. Las promesas que están escritas. Y también quizás aquellas convicciones especiales que Dios nos da en el corazón, que no son para hacer doctrina, pero que existen. Simeón tenía una convicción espiritual. La Biblia lo dice clarito, el Espíritu le había dicho que no se iba a morir hasta que viera al ungido de Dios. Ahora, desde afuera yo lo miraba a Simeón, Simeón tenía una convicción, no estaba escrito eso en la Biblia, no estaba eso en la Torá. Simeón, tal persona va. Él tenía una convicción de parte de Dios, y son válidas, hermanas, las convicciones de parte de Dios, pero son de uso personal. No son para hacer doctrina, no son para hacer una regla para los demás. Pero qué bueno que es tener una convicción. Mirá, Dios me dijo esto y yo lo tengo guardado en el corazón y estoy esperando esto de parte de Dios. Fundamentalmente esperemos las promesas escritas, porque por algo Dios las dejó escritas. Pero cuando Dios nos habla del corazón, si no contradice nada de lo escrito, también puede ser de parte de Dios. Es algo para validar. Pero ojalá el Señor nos encuentre cuando Él venga así. Dice, mira, este es como Simeón, esta es como Ana. Pasó el tiempo, pasaron los años, pasó el desgaste de la fe, ya no es el primer amor, pero está firme, esperando mis promesas, esperando el cumplimiento.
Debemos estar, hermanos, donde tenemos que estar para no perdernos el milagro, no dejando de congregarnos. Es una alegría, es algo muy lindo que siempre compartimos con los hermanos, especialmente habiendo vivido otros tiempos de la iglesia, el poder ver los martes llenos, Argerich, y poder ver niños orando, jóvenes, adultos y ancianos orando juntos en la casa de Dios. Es una alegría. La realidad es que ojalá no entráramos en Argerich. Eso significaría que vos y que yo somos piadosos, devotos, sensibles a lo que Dios quiere y que le buscamos. Y que cuando suena la trompeta, ahí nos congregamos. En el lugar donde oyereis el sonido de trompeta, reunidos allí con nosotros, nuestro Dios peleará por nosotros. Nehemías 4:20. Qué bueno que es esto, hermano, tomar este compromiso, de decir, donde suene la trompeta, yo me voy a reunir con el pueblo en este año. Voy a estar en el lugar correcto, en el momento correcto, porque no me quiero perder el cumplimiento de la promesa de Dios. Y afinando, como decíamos recién, la percepción a su voluntad. Afinando la percepción, que no nos pase de largo. Si hoy Dios te está diciendo alguna cosita con este texto, profundizá en la semana, volver a leer a la tarde, marcalo, remarcalo y decirle, Señor, me quiero comparar con Simón y quiero encontrar ahí cuáles son las cosas que esperás de mí. Me quiero comparar con Ana y quiero ver qué cosas hacía ella. Hermanos, esperar y esperar también activamente, a cualquier edad. Ana no se apartaba del templo, estaba en el lugar correcto, sirviendo de noche y de día con ayunos y oraciones. Quizás no sé cómo fue tu año. Acá no hay élite que sirve. No hay una diferencia. Algunas iglesias hacen así y hacen mal así, ¿no? Está aquel que sirve y nosotros que pagamos para que se sirva, ¿no? Una cosa así. Nosotros no tenemos eso porque no es bíblico. Nosotros somos un pueblo de Dios donde cada uno de nosotros tiene un lugar para el servicio. Donde cada uno de nosotros, por supuesto, bautizados, por supuesto, caminando íntegramente, como lo que acabamos de ver, va a tener un lugar para el servicio. Y lugares de servicio hay un montón, hermanos. Que Dios nos encuentre así. No siendo una planta. ¿Cuál es tu servicio? Yo soy un potus en la casa de Dios. Voy, me ponen ahí, me paro, después me llevan, algunos me tiran un poco de agua, me limpian las hojas, me hablan, como a los potus le hablan, y ya está. Y no soy nada más. Ocupo una silla. Ocupo una silla. Hermanos, hay un lugar para todo, a cualquier edad. Hay que ponerlo como motivo de oración si no tenés un servicio en la casa de Dios. Hay que buscar ser como estos, como Ana, pasado los 100. Eran otras épocas. ¿Qué será? ¿Pasado los 70 hoy? No sé, pasado los 60. No sé, la comparación no la sé porque la salud era otra. Pero estaba en la casa de Dios y sirviendo constantemente. Ella era viuda, no tenía que atender a nadie, tenía más tiempo. Pero nosotros podremos, hermanos, si queremos, esperar al Señor activamente. Solamente temed a Jehová y servidle de verdad con todo vuestro corazón, pues considerad cuán grandes cosas ha hecho por vosotros. Esto se lo dijo Samuel al pueblo. Samuel al pueblo. Ana estaba así, esperando y sirviendo, esperando y sirviendo. Y finalmente, hermanos, lo que nos traía Eduardo, también lo estuve meditando en este último tiempo, siempre tengo la carga en el corazón, que es predicando el Evangelio de Jesucristo. Dice que Ana daba gracias a Dios, acción de gracias, y hablaba del niño a todos los que esperaban la redención en Jerusalén. Tenemos que hablar del niño que nació, que vivió entre nosotros y murió en una cruz por nuestros pecados. Poner estados de WhatsApp es bueno, hermano. No es suficiente. Necesitamos hablar del niño. Necesitamos ser activos en esto de hablar del niño. Yo me imagino que Ana hablaría mucho. No sé, me lo imagino así. Y que Ana hablaba del niño antes y que después de haber visto al niño, ¿sabes? No la paraba nadie, ¿no? Hay una que está acá presente que me hace acordar a Ana. Pero no la paraba nadie. Un par se hicieron cargo, pero yo tengo una en la cabeza. No la paraba nadie, Ana. Y nosotros tenemos que ser así. Muchas veces, hermano, yo charlaba con Cari y decía, a veces
la cantidad de actividades, la cantidad de responsabilidades apaga muchas veces en nosotros ese fervor que tenemos que tener de compartir a otros sobre el niño que nació en Navidad pero que murió y que resucitó y que es aquel que perdonó nuestros pecados. Y yo quiero que hagas la cuenta para vos. Olvídate de los estados de WhatsApp y olvídate de decir Feliz Navidad. ¿Cuál fue la última vez en este año que pasó que vos te sentaste seriamente con alguien y le dijiste con claridad tu testimonio y le compartiste acerca de la obra de Cristo en la cruz en tu favor y en favor de esa persona? ¿Cuándo fue la última vez en este año que no desde la plataforma, aquellos que pasamos acá adelante, y no de estados de WhatsApp o compartir un devocional, sino de tomarse un café con alguien y decirle, estás en riesgo de eterna perdición y Jesucristo es aquel que puede darte salvación? Yo me temo, hermanos, que la cuenta nos da bastante floja. Me temo que la cuenta nos da bastante floja. Pero no quiero decir esto para avergonzarnos, y uso el plural porque estoy en la lista, sino para alentarnos a esto, a poder tener un verdadero encuentro con Jesucristo que dinamice nuestra vida, a poder tener un verdadero encuentro con Jesucristo que haga que nuestra esperanza se renueve, que esto no sea rutina. Si vos te pones, no sé si te pasa, a veces me pasa que cuando esto se vuelve rutina me pongo en un rincón y miro y son las mismas canciones de siempre, y son los mismos pasajes de siempre, y son los mismos oradores de siempre, y es lo mismo de siempre, y ese es el principio de empezar a enfriarte, y un día si estás o no estás no importa, y otro día se pasa, y cuando te querés dar cuenta estás frío y tomando decisiones sin Dios. Pero el verdadero encuentro con Jesucristo, que no es solamente congregarse, que no es solamente hacer el devocional, sino tener un verdadero encuentro con Jesucristo, íntimo, personal, viéndolo, teniendo sensibilidad espiritual, renueva nuestra fe, revitaliza nuestra vida espiritual y nos lleva a servirle y también a hablar del niño a todos los que tienen necesidad de él. Hermosa la historia de Navidad, extendida hoy, con estos eventos días después del nacimiento del niño Jesús. Y hermoso desafío de parte de Dios. Buscar las características de Simeón y de Ana en nuestras vidas y en este año que comienza. Quizás, yo siempre pienso, ¿cómo lo puedo llevar esto adelante? Quizás sería bueno volver a leer este pasaje y hacer una listita. Yo la tengo porque hice el estudio previo, y poner cada una de estas cosas como motivos de oración, reconociendo nuestra falta en ellos. Señor, yo quiero ser justo, quiero ser justo delante de los hombres, quiero ser piadoso, quiero que el temor y el amor estén en la perfecta armonía dentro de mí, sensible a lo que querés, sensible a llevarlo adelante. Quiero esto que tenía Simeón. Quiero llegar a viejo y estar en tu casa. Nadie tiene garantizado eso, ¿eh? Quiero llegar a viejo y estar en tu casa. Quiero llegar a viejo y servirte. Señor, quizás no tengo un servicio en la casa de Dios. Quiero empezar a orar. Voy a empezar a preguntar a los hermanos y decir, ¿qué puedo hacer para el Señor? Quizás a mi edad. Quizás con mis limitaciones. Pero ¿qué puedo hacer para servir al Señor? Y tener esta actitud preciosa. Señor, quiero contarle a otros lo que verdaderamente pasó en mi vida. Quiero primero que eso no solamente haya pasado en mi vida, sino que sea una realidad fresca de hoy, de encontrarme con el Rey de Reyes y Señor de Señores y glorificar a Dios en ese momento, saltar de alegría, ¿no? Saltar de alegría, como aquella criatura que saltó en el vientre cuando se encontró con Jesucristo. Saltar de alegría por el encuentro con Cristo y poder ser un testigo fiel en mi día a día. Si querés llevarte una tarea para el hogar, volvé a leer este pasaje, hacete esta listita y pongámonos en oración. Quiero estar donde querés que esté, Señor, físicamente y espiritualmente. Y quiero llevar adelante aquello por lo cual fui tomado
por Cristo Jesús. Oramos. Señor, te alabamos y te bendecimos en esta mañana. Te agradecemos, Padre, porque tu palabra nos enseña, porque tu palabra nos redarguye de pecado. Señor, porque nos lleva a aquel lugar donde nos confrontamos con la verdad de lo que somos, de lo que sos para nosotros, de cómo mirás, Señor, nuestra vida con misericordia, con amor. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, Señor, por esta hermosa historia, Señor, de los comienzos de Cristo en este mundo. Dios hecho hombre, Dios en pañales, Dios a upa. Señor, gracias por esta hermosa historia, Señor, de la continuación de la Navidad. Gracias, Padre. Gracias por estos dos ejemplos, Señor, de fidelidad, de servicio, de testimonio, de piedad, de justicia. Señor, gracias, de percepción espiritual, de ser guiados por el Espíritu. Gracias, Señor. Dánoslo a nosotros. Señor, a cada uno de nosotros. Danos el realmente querer estas cosas. No las podemos fabricar, Señor. Entendemos que es una obra sobrenatural de tu Espíritu en nosotros, como fue sobrenatural en ellos. Señor, quisiéramos tener el deseo y pedírtelas, que las hagas en nosotros, para tu gloria y también para nuestra bendición y bendición de aquellos a quienes debemos predicarles. En el nombre de Jesucristo oramos. Amén. Que el Señor les bendiga, hermanos.